Imagina esto. Estás atrapado en una habitación sin ventanas. Afuera, sabes que hay un mundo lleno de vida, amor y propósito. Lo sabes, pero no puedes verlo, no puedes tocarlo. Todo lo que tienes dentro de esta celda son pequeños estímulos momentáneos. Un destello de placer aquí, un instante de olvido allá. Cada vez que sientes el dolor de tu encierro, alguien desliza bajo la puerta un dulce anestésico, una bebida, una pantalla, una pastilla, una distracción, y por unos segundos todo se desvanece. Ahora pregúntate, ¿en qué momento dejaste de intentar salir de la celda? ¿Cuándo fue que el alivio momentáneo sustituyó la lucha por la libertad? Porque aquí está la paradoja brutal. La adicción no nace de la búsqueda insaciable de placer, sino de un dolor insoportable que nadie enseñó a enfrentar. Y cada intento de escapar de ese dolor, sin saberlo, hunde un poco más la daga. ¿Alguna vez has sentido que te consumes lentamente en conductas que no puedes controlar? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de saber que algo te está destruyendo, una parte de ti sigue eligiéndolo? O quizás, más aterrador aún, te has acostumbrado tanto al vacío que ya no recuerdas cómo era vivir plenamente. Carl Jung lo vio con claridad. La adicción no es un problema moral, no es debilidad ni falta de voluntad. Es en el fondo una búsqueda espiritual desesperada. Es el grito silencioso de un alma desconectada, buscando en lo incorrecto aquello que perdió en lo profundo. Gabor Maté, uno de los mayores expertos modernos en adicción, lo sintetizó en una verdad incómoda. La pregunta no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. Detente un segundo. No pienses en adictos como otros. Piensa en ti. ¿A qué recurres cuando el mundo se vuelve demasiado pesado? ¿A qué te aferras cuando la soledad, el miedo o el vacío golpean tu pecho? ¿En qué pequeños escapes silenciosos has encontrado refugio a costa de tu autenticidad? Hoy nos adentraremos en las entrañas de esta herida universal. Hoy veremos cómo la adicción, desde el alcohol hasta el teléfono, es solo el síntoma de algo mucho más profundo. Una desconexión existencial, una herida que si no la enfrentamos, seguirá gobernando nuestras elecciones bajo la sombra. ¿Pero qué alimenta esa desconexión? Es el trauma, es la cultura, es el hambre de significado en un mundo que solo ofrece distracciones. ¿O es todo eso mezclado en una receta perfecta para mantenernos atrapados sin cadenas visibles? Carl Jung lo advirtió hace casi un siglo. El hombre moderno no se ha encontrado a sí mismo, está perdido. Y Gabor Maté lo confirma. Donde hay adicción, hay dolor. Y donde hay dolor, hubo primero abandono, trauma, desconexión. No estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para señalar. Estamos aquí para desenterrar, para entender, para mirar cara a cara a la parte más olvidada y lastimada de nuestra condición humana. Esa parte que llora en silencio cada vez que elegimos una distracción más, una evasión más, un olvido más. Porque, aunque no lo veas aún, dentro de cada adicción late una necesidad legítima. La necesidad de ser visto, de ser sostenido, de ser completo otra vez. Y aquí surge la gran pregunta que nos acompañará en este viaje. ¿Es posible sanar una herida que ni siquiera sabemos que llevamos abierta? ¿Podemos romper el ciclo de búsqueda desesperada si aprendemos a mirar el vacío y no temerle? Prepárate, porque lo que viene no es cómodo. Pero si tienes el coraje de seguir, descubrirás no solo el verdadero rostro de la adicción, sino también el camino hacia una libertad que ya habías olvidado que merecías. Ahora, adentrémonos en el corazón oculto de la adicción, el verdadero problema que yace debajo del síntoma. 2. El problema oculto y sus raíces psicológicas y filosóficas. Imagina crecer en un mundo donde,
Desde el primer aliento, tus necesidades emocionales son un estorbo para los demás. Donde tus lágrimas son motivo de impaciencia, tus miedos son minimizados y tu autenticidad es corregida en nombre de la obediencia. No hace falta un trauma visible para dejar cicatrices profundas. A veces basta la ausencia de ser visto, de ser aceptado, de ser amado en la totalidad de lo que eres. Carl Jung intuyó esta herida silenciosa en el corazón de la humanidad moderna. Para él, la adicción no era simplemente un error de elección o una debilidad personal. Era la respuesta trágica a un vacío interior que la cultura había profundizado. Jung hablaba de la desconexión del alma como la raíz última del sufrimiento. Cuando el individuo pierde contacto con su ser interno, busca inconscientemente llenar ese hueco con sustitutos externos. Gabor Maté, décadas después, daría forma científica a esa intuición filosófica. La adicción no es la enfermedad. La adicción es el síntoma. La verdadera enfermedad es la desconexión. Y esa desconexión, nos dice, comienza casi siempre en la infancia. Pregúntate, ¿qué pasa con un niño que aprende que expresar tristeza provoca rechazo? ¿Qué sucede cuando un niño entiende que ser espontáneo trae castigo o burla? ¿Y qué ocurre cuando el dolor se vuelve tan cotidiano, tan silenciosamente normal, que ni siquiera se reconoce como dolor? Lo que ocurre es que ese niño, para sobrevivir emocionalmente, aprende a anestesiarse, aprende a ocultar partes de sí mismo para encajar, aprende a desconectarse de sus emociones, de su cuerpo, de su autenticidad. Y más adelante en la vida buscará inconscientemente todo lo que le permita seguir evitando ese dolor primario. Esta es la semilla de la adicción. No el deseo de placer, sino la necesidad desesperada de anestesia. Jung lo explicó de manera poética pero brutal. Ningún árbol puede llegar al cielo si sus raíces no han tocado el infierno. La adicción es el intento fallido de alcanzar el cielo evitando el infierno. Es querer alivio sin atravesar la herida. Aquí aparece un fenómeno aún más profundo: el trauma oculto. No hablamos solo de traumas evidentes como abusos o catástrofes. Hablamos de los pequeños traumas invisibles, la falta de sintonía emocional, el amor condicionado, el ser tratado como un proyecto a corregir en lugar de un alma a comprender. Gabor Maté nos recuerda: el trauma no es lo que nos pasa, sino lo que ocurre dentro de nosotros como resultado de lo que nos pasa. No importa tanto el evento, importa el corte interno que deja, importa la voz que susurra en el interior: no soy suficiente, no merezco amor, mi dolor no importa. Estas heridas, enterradas profundamente en el inconsciente, son las que luego buscan alivio desesperado en la adicción. Cada trago, cada compra compulsiva, cada pantalla interminable no es simplemente un vicio. Es un intento desesperado y fallido de reconectar, de anestesiar el dolor de haber sido desconectado de uno mismo. Y aquí surge otra paradoja. Cuanto más intenta anestesiarse el individuo, más profunda se vuelve la desconexión. Más adormecido está el cuerpo, más enterradas están las emociones, más distante parece la posibilidad de autenticidad. ¿Te das cuenta de la trampa? La adicción promete alivio, pero perpetúa el abandono original. Promete conexión, pero cava más hondo el abismo. La sociedad moderna, además, no solo no corrige esta dinámica, sino que la amplifica. Vivimos en una cultura que glorifica el escape, consumo masivo, entretenimiento interminable, ritmos de vida que aplastan la introspección. Aldous Huxley ya lo anticipaba en Un mundo feliz. Una sociedad entera mantenida dócil no mediante la represión brutal, sino mediante el placer perpetuo. Una sociedad donde nadie tiene tiempo ni espacio para enfrentar su propio vacío. Así, lo que comenzó como una adaptación infantil para sobrevivir,
se convierte en un patrón de vida. Un patrón que la cultura celebra, monetiza y perpetúa. Pero Jung y Mate nos invitan a una visión mucho más profunda y radical. La adicción no es un defecto individual, es una llamada de auxilio. Es el síntoma de una necesidad legítima, la necesidad de regresar a casa, a nosotros mismos. Cuando entiendes esto, todo cambia. El adicto deja de ser un pecador, un enfermo, un débil, y empieza a ser visto como lo que realmente es: una persona que carga heridas invisibles, una persona que ha luchado como ha podido para seguir respirando en un mundo que no supo sostenerlo. Ahora bien, si el problema no es el vicio en sí, sino la desconexión que lo origina, ¿cómo podemos sanar una herida que ni siquiera recordamos haber recibido? ¿Cómo podemos reconstruir un puente hacia el yo auténtico cuando toda nuestra vida ha estado dirigida a huir de él? Estas son las preguntas que nos conducirán hacia el siguiente paso: las consecuencias invisibles de vivir anestesiados. Tercera, las consecuencias invisibles. Imagina caminar por la vida sin darte cuenta de que llevas una herida abierta en el alma. Una herida que no sangra, no grita, no se ve, pero que te susurra silenciosamente día tras día: algo falta, algo duele, algo está roto. Ahora imagina que, para no oír ese susurro, llenas tus días de ruido. Series interminables, redes sociales, alcohol, comida, trabajo excesivo, compras impulsivas. Lo que sea necesario para no escuchar la verdad que late en el fondo de tu ser. Y sin embargo, cuanto más ruido haces afuera, más crece el vacío adentro. Este es el círculo silencioso de la adicción. Y sus consecuencias, aunque invisibles al principio, son devastadoras. Carl Jung advirtió que cuando reprimimos nuestras sombras, no las destruimos. Las relegamos al inconsciente, donde se fortalecen, se retuercen y nos gobiernan en la oscuridad. Todo lo que no se hace consciente se convierte en destino, decía. Y esto es exactamente lo que ocurre con la adicción. Lo que empezó como un alivio se convierte lentamente en una prisión. Primera, la erosión de la identidad. La primera consecuencia invisible es la pérdida de ti mismo. Cuando usas constantemente el placer para evitar sentir, empiezas a olvidar quién eres realmente. Tu identidad deja de ser una construcción consciente y se convierte en una reacción automática. ¿Quién eres realmente cuando no estás buscando tu próxima evasión? ¿Quién eres sin la distracción, sin el consumo, sin la anestesia? Muchos adictos, en algún momento de lucidez, experimentan una angustia profunda al no poder responder esta pregunta. Han pasado tanto tiempo huyendo de sí mismos que han olvidado cómo habitar su propio cuerpo, su propia alma. No hay mayor vacío que el de no reconocerse. 2. La esclavitud silenciosa. En un mundo feliz, Aldous Huxley planteaba una distopía donde las personas eran esclavas de su propio deseo de placer. No necesitaban cárceles, no necesitaban látigos, solo necesitaban estímulos suficientes para mantener su voluntad adormecida. ¿Y acaso no vivimos hoy una versión moderna de ese mundo? ¿Acaso no sacrificamos nuestra libertad cada vez que preferimos un escape fácil a enfrentar nuestro dolor? La adicción convierte al ser humano en esclavo, no por coacción externa, sino por sumisión interna. Una sumisión dulce, placentera, anestesiada, pero esclavitud al fin. Cada clic impulsivo, cada copa de más, cada compra innecesaria no es un acto de libertad. Es una cadena más que aprieta en silencio. Tercero, el deterioro de las relaciones. Cuando estamos desconectados de nosotros mismos, inevitablemente nos desconectamos también de los demás. No podemos amar plenamente si estamos ocupados anestesiándonos. No podemos escuchar profundamente si estamos atrapados en nuestra huida interior. Gabor Maté
Señala que la adicción deteriora las relaciones, no porque el adicto sea egoísta en esencia, sino porque su dolor es tan insoportable que consume toda su energía vital. Cuando el dolor interno gobierna, no queda espacio para la empatía, para el compromiso real, para el amor verdadero. Así, poco a poco, los lazos más importantes de la vida, familia, amistades, pareja, se erosionan o se rompen, y la soledad que sigue refuerza aún más el ciclo de adicción. Más dolor, más necesidad de anestesia, más desconexión. Cuarta, el deterioro espiritual. Pero quizás la consecuencia más devastadora no es la visible, sino la invisible, el adormecimiento espiritual. Carl Jung creía que el ser humano necesita sentido tanto como necesita oxígeno. Cuando vivimos anestesiados, no solo evitamos el dolor, también nos privamos del éxtasis genuino, de la conexión real con la vida, de la experiencia profunda de ser. El adicto no solo huye del sufrimiento, huimos, sin saberlo, de la maravilla, del asombro, de la autenticidad, de la vida plena. La adicción no solo mata lentamente el cuerpo, mata el alma, mata la capacidad de despertar por la mañana y sentir que estar vivo es suficiente. Es aquí donde Gabor Maté es brutalmente claro. No preguntes por qué la adicción. Pregunta por qué el dolor. Pregunta por qué la desconexión. Porque la desconexión mata el propósito. Y un ser humano sin propósito, sin conexión, sin conciencia de su propia dignidad, se convierte en una sombra de lo que podría ser. Ahora, respira hondo. Haz una pausa y pregúntate cuántas pequeñas adicciones has normalizado en tu vida diaria. ¿A qué te aferras para no sentir el vacío que tal vez ni siquiera has querido nombrar? Y sobre todo, ¿qué precio invisible estás pagando, sin saberlo, por mantener viva esa anestesia? Lo que viene a continuación no es una receta rápida, no es una solución mágica, es una rebelión contra la anestesia, una rebelión contra el olvido de ti mismo, una rebelión que empieza con una pregunta: ¿estoy dispuesto a sentir? Cuarta, la rebelión. ¿Cómo liberarte? Imagina por un instante que dejas caer todo aquello que usabas para huir: el teléfono, la copa, la comida, la excusa. Imagina que te sientas solo contigo mismo, en silencio, sin dopamina inmediata, sin escapatoria, solo tú y ese temblor interno que tanto habías tratado de adormecer. ¿Lo sentirías como una liberación o como una condena? Aquí está el gran secreto que pocos se atreven a mirar de frente. El primer paso hacia la libertad no se siente como gloria, se siente como terror, porque sentir, después de años de anestesia, duele. Recuperar la conciencia implica atravesar el dolor, no rodearlo. Pero también aquí empieza la verdadera rebelión, no contra el mundo, sino contra las cadenas invisibles que tú mismo ayudaste a tejer. Carl Jung lo describió con una frase brutal: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La rebelión no es bonita al principio, es visceral, es incómoda, es profundamente humana y sobre todo es necesaria. 1. El coraje de enfrentar la incomodidad. Gabor Maté afirma que la raíz de toda adicción es la incapacidad de estar cómodos con nosotros mismos. Cada vez que te distraes compulsivamente, cada vez que buscas ese pequeño escape, estás huyendo de una incomodidad interior no resuelta. La verdadera liberación empieza cuando dejas de huir, cuando decides, con una valentía que pocos entienden, sentarte en medio de esa incomodidad, no anestesiarla, no racionalizarla, no huir, sentirla, afrontarla, abrazarla como parte de ti. Pregúntate, ¿qué es exactamente eso de lo que estoy escapando? ¿Qué emoción trato de enterrar? ¿Qué parte de mí considero inaceptable? Este acto de sentarte en el fuego interno, sin intentar apagarlo,
es una forma profunda de rebelión espiritual. No es pasividad, es un acto de revolución silenciosa. 2. La reconexión radical Gabor Maté nos recuerda algo demoledor. La adicción es el grito desesperado del ser humano por conexión. La sanación, entonces, no ocurre en la fuerza de voluntad aislada. Ocurre en la reconexión. Reconexión contigo mismo. Reconexión con otros. Reconexión con un propósito mayor que el placer inmediato. Por eso los entornos de compasión y no de castigo son esenciales para romper el ciclo de la adicción. Nadie sana en la vergüenza. Nadie sana en el odio hacia sí mismo. Sanas cuando encuentras un espacio, interno y externo, donde puedes ser visto, sostenido, aceptado. Incluso en tu momento más roto. Por eso el primer acto de rebelión profunda es buscar o construir esos espacios. Puede ser un grupo de apoyo, puede ser un terapeuta, puede ser una comunidad consciente, pero nunca ocurre solo. La reconexión es el puente que devuelve el alma a casa. 3. El arte de habitar el dolor. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el viaje en el cual el ser humano deja de proyectar sus heridas sobre el mundo y empieza a integrarlas dentro de sí. Este proceso exige que el dolor, en vez de ser evitado, sea habitado, que se convierta en maestro, no en verdugo. Habitar el dolor no significa recrearse en el sufrimiento, significa escuchar su mensaje. ¿De qué me está protegiendo este dolor? ¿Qué historia no he querido terminar de contarme? ¿Qué necesidad genuina he ignorado durante años? Cada respuesta no es un látigo, es una llave. La llave que abre la puerta hacia una vida donde ya no necesitas anestesia para sobrevivir. Una vida donde el dolor, en vez de destruirte, te transforma. 4. La construcción del propósito. La rebelión contra la adicción no es simplemente resistir placeres inmediatos. Es construir una vida que sea tan significativa, tan rica, tan real, que el placer vacío pierda su poder sobre ti. No basta con huir de la adicción. Hay que caminar hacia algo más grande. ¿Qué es aquello que, si lo persiguieras, le daría sentido a tu existencia? ¿Qué proyecto, qué pasión, qué acto de amor te haría sentir que cada día vale la pena sin necesidad de adormecerlo? Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración y padre de la logoterapia, decía: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El placer vacío no puede competir contra un propósito ardiente. Cuando la vida tiene sentido, la necesidad de escapar se disuelve. Ahora haz una pausa. Mira hacia adentro, con honestidad brutal. ¿Estás huyendo o estás construyendo? ¿Estás sobreviviendo o estás despertando? Esta rebelión no es grandiosa a los ojos del mundo. No verás aplausos, no habrá medallas, pero será la revolución más importante de tu vida. Una revolución silenciosa que se libra cada día en el lugar más sagrado que existe, tu propia conciencia, la verdad final, la realización más poderosa. Imagina que un día despiertas y por primera vez no sientes el impulso de huir, no buscas el teléfono, no ansías una copa, no persigues una distracción, simplemente estás presente, incompleto, imperfecto, pero en paz. ¿Sabes qué significa eso? Que has ganado la única batalla que realmente importaba, la batalla de reconectarte contigo mismo, porque aquí está la verdad más devastadora y al mismo tiempo más liberadora. La adicción no era tu enemigo, era tu maestro, un maestro duro, cruel, implacable, pero un maestro al fin, que te condujo a través de la oscuridad hacia un lugar donde podías recordar algo que habías olvidado hacía mucho tiempo. ¿Quién eres realmente? Primero, el dolor como puerta, no como prisión. Durante toda tu vida te enseñaron a ver el dolor como un problema, algo que debía ser resuelto,
suprimido, anestesiado. Pero Carl Jung y Gabor Maté revelan otra posibilidad. ¿Y si el dolor no era el obstáculo, sino el portal? ¿Y si todo lo que sufriste, todo lo que intentaste evitar, era simplemente una invitación a mirar más adentro? A tocar las partes rotas, las memorias olvidadas, los anhelos prohibidos, la adicción, sea a sustancias, a validación, a entretenimiento o a cualquier escape. Era el intento desesperado de no mirar esa puerta, de bordearla eternamente. Pero ahora lo ves. Cruzarla es el único camino a la libertad real. No necesitas dejar de sentir. Necesitas aprender a sentir de forma distinta, con presencia, con compasión, con coraje. 2. La verdadera libertad no es ausencia de dolor. Uno de los grandes errores de nuestra cultura moderna es creer que la felicidad es ausencia de dolor. Que ser libre es no tener cargas, no tener heridas, no tener sombras. Pero Jung y Maté coinciden en algo radical. La verdadera libertad no consiste en no sufrir. Consiste en no huir. Consiste en habitar cada emoción, cada pérdida, cada miedo y seguir caminando. Consiste en integrar tus heridas, no en negarlas, en ver la tristeza, la rabia, la ansiedad, no como enemigas, sino como mensajeras. Y sobre todo, en reconocer que tú no eres tus heridas. Tú eres quien las atraviesa, quien las escucha, quien crece a través de ellas. Esa es la verdadera victoria. No eliminar el dolor, sino trascenderlo. 3. Reconstruir desde el yo auténtico. La adicción fragmentó tu vida. Te llevó a construir una identidad falsa. El fuerte, el exitoso, el que está bien. Una máscara pulida, pero vacía por dentro. Ahora sabes que esa máscara no eres tú, que debajo de todas las capas de supervivencia existe algo más. Un yo auténtico, un yo herido, sí, pero también un yo capaz de amar, de crear, de luchar, de sentir la vida en su forma más cruda y hermosa. Reconstruir tu vida significa empezar desde ahí, desde la verdad incómoda, imperfecta, pero real. Desde quien eres cuando ya no necesitas esconderte. Ese es el renacimiento silencioso que ocurre en quienes atraviesan el fuego de su propia sombra. 4. De la supervivencia al significado. Gabor Maté dice algo profundamente revelador. La pregunta no es ¿por qué la adicción? La pregunta es ¿por qué el dolor? Pero después de sanar, surge una tercera pregunta aún más poderosa. ¿Qué sentido tiene mi dolor? No se trata de justificar lo que te hirió. No se trata de romantizar la adicción. Se trata de encontrar un propósito más grande que el sufrimiento mismo. Tal vez tu historia pueda sanar a otros. Tal vez tu caída te haya dado la empatía que el mundo necesita desesperadamente. Tal vez tu dolor, al ser transformado, pueda ser una fuente de luz para quienes aún caminan en la oscuridad. El dolor que atraviesas conscientemente se convierte en sabiduría, y la sabiduría es la semilla del propósito. 5. La vida después de la adicción. No perfecta, pero real. No idealices la vida después de sanar. No será perfecta. No será fácil. Tendrás días grises. Tendrás recaídas de pensamiento. Tendrás momentos de nostalgia por la anestesia. Pero tendrás algo infinitamente más valioso. La capacidad de estar contigo mismo, en la luz y en la sombra, sin necesidad de huir. Tendrás la fuerza para sostener el dolor y la belleza de la existencia al mismo tiempo. Tendrás una vida real, no una vida perfecta, ni limpia de cicatrices, una vida tuya. Y eso es libertad. Ahora haz una pausa, respira hondo y mira tu vida de frente. Te atreverás a cruzar la puerta. Te atreverás a reconstruirte sin anestesia. ¿Te atreverás a ser radicalmente tú? Recuerda, la adicción fue solo el mensajero. El mensaje. Eres tú volviendo a casa. No temas el dolor, no temas las lágrimas, no temas los días difíciles. Teme solo una cosa, vivir una vida que no sea realmente tuya. Ahora lo sabes.
Y ese conocimiento, esa luz interior, ya nadie podrá quitártela. El renacimiento ha comenzado.